Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Yo estoy súper feliz porque hoy estamos en el día número 4 de la lección número 5, la gracia. ¿Ok? Recordamos que estamos en el avivamiento para Venezuela y las naciones. Y hoy vamos a trabajar en la gracia en el sufrimiento. Entonces, bueno, antes de comenzar, vamos a hacer una pequeña introducción con una oración en donde le damos gracias, Padre, gracias por estar aquí presente, Padre. Te pedimos humildemente, Padre, que envíes, por favor, al Espíritu Santo para que sea Él hablando a través de mí, Padre. Te necesitamos en este día tan especial en donde estaremos hablando de la gracia en los momentos de sufrimiento, Padre. También estaremos hablando de la oración. Es la arma que nos ha dejado, Padre, para combatir en estas batallas diarias. Padre, para tener una conexión contigo, para poder honrarte, agradecerte, alabarte, Padre. Es a través de la oración que nosotros podemos conectarnos espiritualmente. Te damos las gracias, Padre, por todo este conocimiento que nos das a diario y por todas las personas, Padre, que aún en medio de tanta tristeza y desesperanza, Padre, te buscan y renuevan su fe cada día, Padre. Te pedimos humildemente que ministres sus corazones, Padre, que tu mensaje pueda llegar en el nombre de que es sobre todo nombre, Padre. En el nombre de Jesucristo, también te pedimos, Padre, por sus necesidades, por su salud, por sus problemas. Padre, para que puedas guiarlos sabiamente con la sabiduría del cielo, para que puedas orientarlos a través del Espíritu Santo, para que no desfallezca su fe, Padre, para que se mantengan firmes en Cristo. Los que estén cargados, te entreguen su carga. Padre, que tu yugo es fácil y ligero, Padre. Gracias, Padre. Gracias por permitirnos permanecer en ti, Padre, porque tu presencia nos da paz, nos da aliento y nos ayuda cada día a seguir adelante. Gracias, Padre Celestial. Te damos las gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Okay. Hasta ahora, en estas lecciones hemos considerado la gracia de Dios que asegura nuestra salvación. También hemos visto que es la gracia de Dios la que nos santifica. Ahora veremos la gracia que Dios provee cuando somos llamados a sufrir. El sufrimiento viene de tener lo que no queremos o querer lo que no tenemos. Esto puede variar en cuanto al alcance y la intensidad. Entonces dice, tú o alguien a quien amas podrías estar enfrentando una situación o una etapa que parece estar más allá de tus límites de sanidad o fortaleza. Podrías estar batallando con alguna enfermedad, dolor, crisis familiar o presiones económicas. Te sientes presionado contra la pared sin ninguna esperanza de alivio ni ayuda a la vista. Cualquiera que sea la circunstancia, puedes estar seguro de que tú o tu ser querido están a la mira de la gracia. La gracia de Dios está disponible y es suficiente para tu necesidad. Él proveerá una manera para que puedas resistir. El apóstol Pablo sabía lo que significaba sufrir privaciones, penurias y dolor. Por el nombre de Cristo sufrió rechazo y persecución, situaciones que pudieron haber causado que cualquier otro se diera por vencido. En un momento, Pablo fue afligido con un aguijón en su carne, algún tipo de enfermedad que le causaba mucho sufrimiento. En repetidas ocasiones, Pablo le imploró a Dios que le aliviara de ese problema, tal y como vemos en 2 de Corintios, capítulo 12, dice, el Señor escogió no otorgarle ese deseo. En lugar de ello, el Señor le dio a Pablo exactamente lo que necesitaba para lidiar con el aguijón y convertirlo en una bendición.
Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. ¿Ok? Segunda de Corintios, versículos 8 y 9. Entonces vamos a empezar a responder estas preguntas, ¿verdad? Rápidamente, para que nos rinda el tiempo. Dice, ¿qué revela este pasaje sobre la gracia de Dios? Lo que nos está queriendo decir es que en el sufrimiento Dios nos va a dar la gracia, ya sea para eliminar eso que nos hace sufrir o en su defecto para lidiar con eso, ¿ok? Dice la pregunta 17, ¿de qué forma proveen nuestras debilidades y necesidades un escaparate para que se manifieste el poder de Dios? Dice, porque el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades, entonces nos gloriaremos más bien en nuestras debilidades para que la gracia de Dios more en nosotros. Eso fue lo que dijo Pablo, ¿verdad? Cuando supo que Dios le dijo que su poder se perfecciona en su debilidad. Entonces me glorío en mi debilidad para que su poder more en mí. ¿Ok? Es una forma muy optimista de ver los problemas. Dice, ¿cómo respondió Pablo a la seguridad de la gracia de Dios? Convirtiendo su aguijón en una bendición para perfeccionar la gracia de Dios, poder de Dios. ¿Ok? Dice, cuando Dios declaró a Pablo, te basta mi gracia, estaba afirmando la total suficiencia de su gracia para cada necesidad de la vida. La gracia de Dios era suficiente para el más hondo dolor que Pablo o cualquier otro creyente pudiera experimentar jamás. Entonces ya vemos que en la gracia de Dios encontramos todo lo que necesitamos para superar cualquier obstáculo o sufrimiento que tengamos en nuestra vida. Dice, y después de que hayas sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. ¿Ok? Esto a mí también me hace recordar, ¿verdad? Que es necesario pasar por los procesos. O sea, dice, y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Esto a mí me encanta, porque en ocasiones nosotros no vemos el propósito de un momento de sufrimiento. Y entonces aquí dice, ¿cómo puede él transformar un momento de sufrimiento en algo de valor y belleza? Esto me trajo a mí a reflexión, ¿verdad? Algo que yo había leído una vez, que es comparando nuestra situación, especialmente en los momentos de sufrimiento, con el proceso del oro. Todos conocemos que el oro es un mineral muy valorado, ¿verdad? Pero detrás de ese objeto de valor que nosotros podamos tener en algún momento, hubo un proceso, ¿verdad? La cual tuvo que ser necesario para poder obtener ese objeto de valor. Yo recuerdo que hablaba del refinador, cuando tiene el mineral en bruto, ¿verdad? Este mineral tiene prácticamente una piedra, tiene que machacarse, ¿verdad? Y ser triturado. Luego va a pasar por un lavado de diferentes químicos, en donde arranque todos esos minerales extra, ¿verdad? Que tiene ese pedazo de oro que queremos extraer. Luego de esos lavados químicos y todos esos procesos viene el proceso de fundición del oro, que es donde lo vamos a purificar.
es sometido a muy altas temperaturas, en donde es necesario para poder fundirlo y así obtener el mineral puro como tal, que sería la purificación del oro, ¿verdad? Entonces, eso es un proceso del cual quizás mucho no valoramos en el momento que ya tenemos un objeto precioso de oro, ¿verdad? Pero no sabemos que él tuvo que pasar por todo ese proceso para obtener eso. Entonces, así, más o menos, este, es comparada las situaciones difíciles de nuestras vidas, los momentos de sufrimiento en los que tenemos que pasar, con la única finalidad de obtener ya un producto perfecto, un producto purificado, este, en donde tuvo que ser tratado anteriormente. Entonces, es en esos momentos de aflicción en donde nosotros nos acercamos, ¿verdad?, al refinador. Y luego, de ser triturados, de ser procesados, cosa que es necesaria, dice, examina tu papel en cada etapa de la vida, ya seas esposo, hijo, madre. Al hacerlo, permitirá que Dios lave los elementos espirituales no deseados y todo lo que no forma parte del oro puro que Dios quiere tener para construir su templo santo. O sea, después de triturarlo, Dios va como que a lavarlo, ¿verdad? Luego de triturarlo, lavarse y meterse en el horno y se funda a temperaturas extremas. Una vez que se funden las impurezas del oro, comienza a subir a la superficie y pueden separarse las impurezas del metal fundido. Debemos mantener la perspectiva de nuestro refinador. Esto nos permitirá afrontar la prueba con alegría y gozo. Aquí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado en Jesús. Wow. En esta Biblia dice así, primero de Pedro capítulo 1 versículo 7. Pero así la autenticidad de su fe, más valiosa que el oro, el cual es perecedero, a pesar de haber sido purificado en el fuego, será motivo de alabanza, gloria y honor el día en que se manifieste Jesucristo. ¿Ok? Bello. Entonces, cada vez debemos recordar que no importa cuán dolorosa o difícil sea la situación, tenemos la plena seguridad de nuestro refinador de que Él no permitirá que una prueba se convierta en algo más grande a lo que podamos manejar personalmente. Eso también lo podemos verificar con este pasaje de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Vamos a buscarlo en esta Biblia. Dice, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Y dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Ok? En esta Biblia, ¿verdad? Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice, ninguna prueba han tenido que sobrepase lo soportable y pueden confiar en que Dios no permitirá que sean puestos a prueba por encima de sus fuerzas. Al contrario, con la prueba recibirán fuerzas suficientes para superarla. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Entonces, esto nos ayuda a comprender, ¿verdad?, que es un proceso necesario en donde Dios está extrayendo todas las partículas de impureza de nuestro carácter y está obteniendo
la purificación de nuestras almas. ¿Ok? Dice, durante esta etapa del proceso de refinamiento, el trabajo para extraer completamente las escorias de la naturaleza, de Satanás, de todos los aspectos de nuestro carácter. Eso es lo que nos califica por medio de la gracia, que es el perdón inmerecido. Las pruebas ardientes proporcionan la oportunidad necesaria para crecer en la fe. Y hay dos maneras en las que podemos elegir para enfrentar tales situaciones. Es a través de la obediencia o a través de la transigencia. O sea, señores, esto lo que nos está demostrando es que los procesos son necesarios, aunque nosotros consideremos que a veces son muy duros, aunque nos parezca que son interminables. Debemos de tener la firme seguridad que nuestro refinador no nos va a dejar más tiempo de lo que nosotros nos podamos soportar. Al contrario, tenemos que tener una perspectiva, ¿verdad?, de que es para un crecimiento espiritual, de que es para aumentar nuestra fe. Y es esto lo que nos califica por medio de la gracia. ¿Ok? Recordemos también que, todos debemos pasar por eso. Es el proceso de vida vital para crecer espiritualmente. Es la única forma, podemos verlo en Jesucristo, ¿verdad? Todo lo que Él tuvo que padecer antes de morir, para así de esta manera Dios poder ascenderlo, ¿verdad?, al trono. Entonces, es así igualmente como cada uno de nosotros debemos padecer estos momentos de sufrimiento, pero teniendo una perspectiva optimista, que es Dios purificando nuestras almas para un crecimiento espiritual en Cristo Jesús. ¡Wow! Y es verdad, en lo que a mí respecta, yo puedo concluir en mi vida que ha sido después de momentos muy difíciles de sufrimiento, cuando Dios de cierta manera me ha subido de nivel, vamos a decir así. Y lo vamos a hablar un poquito más adelante, después de conocer esta historia que aparece aquí en este libro. Aquí vemos una historia, ¿verdad?, del señor T. Ginson, que ilustra la manera de cómo Dios ministra la gracia a sus hijos en momentos de sufrimiento. Dice, hace unos 4 años mi estudio personal sobre el tema de la gracia coincidió con una trayectoria inusualmente dolorosa para mí y para mi familia. Él explica en esta narración en donde a su esposa Janice le diagnosticaron la enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica. Dice que un periodo de 11 meses ella fue deteriorándose físicamente hasta ya no poder hacer más nada por sí misma. Tuvieron que ingresarla al hospital y murió 10 días después, a la edad de 41 años. Dice, me quedé solo con 4 hijos y el corazón destrozado. Esto describe la realidad terrenal de nuestras circunstancias. Son dolorosas, sobrecogedoras, espantosas. Pero existe otro lado, otra perspectiva, el lado del cielo, donde encontré esperanza. Descubrí que es totalmente posible caminar por el valle de la sombra de muerte sin temer mal alguno. Aprendí que en las más duras de las estaciones de mi vida, dice él, verdaderamente podemos crecer en nuestra conciencia de la presencia de Dios. Dios puede hacerse tan grande para nuestra comprensión que otras realidades pasan al trasfondo. Él se nos ofrece a sí mismo, su amor, su compañía, su fortaleza, su gracia. Mientras pasaba por los meses de enfermedad de mi esposa y luego por su muerte, las personas a menudo nos preguntaban, ¿y cómo te sientes? Yo solo podía responder que me sentía como si Dios nos estuviera cubriendo y cargando
que Él nos estaba escoltando a través del dolor y protegiendo para que no quedáramos moralmente heridos por esa pena. Esto es hermoso. Dice, alrededor de 6 meses después de la muerte de Yanis, leí Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7, donde dice, vamos a leerlo en las dos Biblias. La leemos de esta, en donde dice, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si la leemos en esta, y dice, así pues, humíllense bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte en su momento. Confíenle todas sus preocupaciones, ya que Él se preocupa de ustedes. ¿Ok? Entonces, aquí dice, ¿ves dónde coloca Dios su mano cuando nos humillamos? Sobre nosotros para cubrirnos y debajo de nosotros para cargarnos. En ocasiones, nuestra humillación se da por medio del arrepentimiento de pecado y a veces viene a través del dolor y el sufrimiento. En cualquier caso, la humildad llama la presencia de Dios y Él nos coloca en el hueco de su mano. ¿Qué mejor lugar para estar que ese? ¡Wow! Y es así. En la pregunta número 21 dice, ¿qué revela la experiencia de ti sobre el corazón y los caminos de Dios? Que pueda resultar de ayuda para ti o para algún ser querido que esté atravesando por un tiempo de dolor y sufrimiento. Yo respondí, considerar los valles de la vida cubiertos por la gracia de Dios, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Ok? Entonces, es así, señores. Ya por lo que pudimos aprender aquí, nos pudimos dar cuenta que nosotros podemos estar en la presencia de Dios por el arrepentimiento, ¿verdad? Por la confesión de nuestros pecados, pero así también en los momentos de sufrimiento. Él puede utilizar esos momentos para que de esta manera, aceptando su voluntad y sabiendo que por fe estamos bajo su cuidado, Él puede glorificarse en nosotros. En mi testimonio personal, les he comentado, ¿verdad? Que como es Dios en los momentos de sufrimiento nos ha tenido en el hueco de su mano para llevarnos y con la otra la ha colocado encima para protegernos. Después de la pérdida de mi papá, 2 años después, se presenta otro acontecimiento bastante drástico en mi vida, en donde mi mamá pierde su vida también. Creo que después de la experiencia, ¿verdad?, que tuve con el fallecimiento de mi papá, me pude dar cuenta que pude crecer espiritualmente, en donde ya mi actitud acerca de la voluntad de Dios era totalmente diferente. Bueno, mi mamá era una persona de espíritu alegre, ella era la persona más íntegra que yo he conocido en mi vida. Ella era luchadora, ella obtuvo un título de abogada con sacrificio porque ella decidió estudiar derecho después de haberme tenido a mí, que era la menor de 4 hermanos. Entonces, bueno, después de que mi papá fallece, ella realmente recayó un poco, ¿verdad? Su estado de ánimo. Recuerdo que una vez en su cumpleaños le ofrecí como llevarla al salón de belleza, irnos de compra para ver si se animaba y no me aceptó el regalo. Fueron meses después, recuerdo que ella cumplía en enero y fue en agosto que una vez me dijo, hey, ¿recuerdas el regalo que me ofreciste de cumpleaños?
Y yo, sí, mami, ¿qué pasó? Pues, si queréis, me lo dais ahora, ¿qué tal? Y yo, wow, vámonos. Recuerdo que pasamos todo el día en el salón de belleza, haciéndose las mechitas. Y luego nos fuimos para un centro comercial. Días después estuvimos compartiendo mucho. Ella me pidió que la llevara a visitar a mi abuelita, cuando eso estaba con vida también. Este, era una hora de viaje y en el camino paramos, bebimos café, cosa que no habíamos hecho antes. Realmente fueron días muy bonitos en donde su espíritu cambió totalmente. Era una persona amorosa, o sea, entregada a la vida, alegre otra vez como era ella antes, y realmente lo disfruté bastante. Recuerdo que le dije, ay mami, voy a salir, le voy a dejar la bebé un momentico, yo voy y vengo, iba a arreglar unas cosas. Todavía ella, bueno mija, Dios te bendiga, ¿qué tal? Ey, pero me puedo lavar el pelo porque recientemente había ido al salón. Y yo, claro, es eso, qué bello, ¿qué tal? Y me fui. Y a los 20 minutos me llamaron diciendo que había tenido un infarto. Y entonces yo no lo podía creer. Yo quedé en shock. Yo dije, no, si yo la acabo de dejar ahí con la bebé. Entonces, yo realmente, después de reflexionar en lo que estaba pasando, solo podía pensar en la maravillosa semana que Dios me había regalado antes de partir. Creo que fue su gracia. Una vez más, Él me mostró su inmenso amor a través de ese hermoso regalo que me dio antes de que mi mamá partiera. Y yo no tengo más nada que agradecerle en medio de tanto dolor y sufrimiento, porque fue una pérdida muy grande. Yo creo que traté de mantener la perspectiva de Dios, de aceptar su voluntad y de agradecerle sobre todo, porque hasta estas alturas, eso fue ya hace 12 años, y yo trato de recordar a mi mamá y los pensamientos más hermosos son los que se me vienen a la mente, como pudimos compartir esos últimos momentos. En verdad que estoy muy agradecida con Dios. Entonces, creo que sí, que Dios nos prepara en esos momentos de sufrimiento para llevarnos a un nuevo nivel. Creo que Dios tiene cuidado de nosotros y cuando somos humildes, Dios coloca su mano sobre nosotros para cubrirnos y también por debajo de nosotros para sostenernos. Entonces, con este testimonio realmente puedo testificar que ha sido por su gracia que he superado todos esos momentos tan difíciles y que puedo seguir adelante con la mejor actitud y sabiendo que Dios tiene el control de todo, que todo pasa por algo, todo tiene un propósito. También es importante saber que esas personas que pasan a la eternidad están seguras también bajo la mano de Dios y que siempre hay esperanza. Con todo y el sufrimiento sea tan grande como una pérdida, después de la vida todavía hay vida eterna. Entonces, creo que la gracia de Dios siempre ha estado presente en mi vida y creo que eso es lo que Él necesita, que todos tengamos esa perspectiva. En los momentos de sufrimiento, sepamos y tengamos la firme convicción de que Él está al control, que le entreguemos todas nuestras cargas y que Él cuida de nosotros. Entonces, para cerrar, ¿verdad? Con este pasaje de la gracia de Dios en medio del sufrimiento, yo quería abordar, ¿verdad? 4 resultados que obtenemos, saber que estamos bajo la gracia de Dios. El primero es el sentido de identidad personal, que no es más que saber que somos sus hijos, de que Él cuida de nosotros, de que mientras nos identifiquemos y vivamos como hijos del Padre, estaremos seguros.
También tenemos como resultado de vivir bajo la gracia de Dios es que tenemos un hogar en el cielo. Eh, en Juan capítulo 14, versículo 2 dice, la casa de mi padre tiene muchas habitaciones. Y si así no fuera, os habría dicho que voy allí a preparar un lugar. Entonces en la escritura habla de que hay esperanza más allá de la muerte, de que Él espera y nos tiene un lugar preparado. Entonces es cuando estamos en su gracia que podemos identificarnos como sus hijos y saber que tenemos un hogar en el cielo y un Padre esperando por nosotros. También nos da seguridad completa en Mateo capítulo 10, versículo 29. Dice, ni un gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. Jesús dice, no tengan miedo porque ustedes son más valiosos que cualquier gorrión. Entonces, esto en ese sentido es la seguridad que Él nos da, ¿verdad? De que no pasa nada en nuestras vidas en la que Él no esté al tanto y en la que Él no lo permita. Cuando somos sus hijos y estamos bajo su gracia, nada que nos pueda estar pasando, por muy malo que parezca, va a estar lejos del cuidado de Dios. ¿Ok? Y para finalizar, como cuarto punto, ¿verdad? De los resultados que tenemos, saber que estamos bajo la gracia de Dios es conocer al Padre, nos da una motivación para servir. En la carta de Juan, capítulo 8, versículo 29 dice, y el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. ¿Ok? Entonces, no hay motivación más grande para un hijo de Dios que vivir para agradarlo. Mientras nosotros lo agrademos, Él siempre va a estar con nosotros. Nosotros vamos a poderlo ver en cada situación que estemos. Y lo más importante es eso, ¿verdad? Saber que la motivación que nos mueve el motor sea agradar a Dios, eso va a ser suficiente para ir en marcha en la vida y no va a haber ningún obstáculo que se pueda interponer en ese sentido, porque cualquier cosa motivada por Dios es más grande que cualquier circunstancia que estemos pasando. ¿Ok? Entonces, sin más nada que hacer referencia, continuamos con el tema de la oración.